Lo dicho bien el apellido, es el abogado de Metalúrgica DA, que es la empresa encargada de la colocación del tanque. Luciano, Sebastián Carboni y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, Camila, ¿cómo andan? Un Bien. gusto. ¿Vos fuiste, o en realidad sos el abogado, fuiste el abogado de la empresa? Exactamente, a mí me busca la empresa, esta empresa oriunda de la localidad de San Jorge, provincia de Santa Fe. Yo, bueno, soy abogado, trabajo en Paraná y me buscaron atento a la citación recibida por el fiscal Gutiérrez en torno a la causa del Parque Industrial Seco. Uh-huh. ¿Y vos, tu rol cuál fue? Porque esto, ¿la empresa llega a estar involucrada o es un tema entre esta gestión y la gestión anterior? No, es así, es una buena pregunta porque hay una cuestión que está bueno aclarar, que es la siguiente. En el marco de la investigación, nunca hubo una imputación formal hacia las personas investigadas, incluyendo a mi cliente, el señor Algarve, que es el titular de la empresa. Lo que hizo Gutiérrez como fiscal fue convocar a las 3 personas que en principio estaban sindicadas a raíz de la denuncia que presentó el municipio para que puedan eventualmente participar de esa investigación que podría haber llegado a la imputación en términos procesales, pero la realidad es que eso no ocurrió y que se dispuso el archivo antes de tiempo. Pero está bueno aclarar que en ningún momento hubo una imputación formal. Sí. Yo ayer le preguntaba a Martín Brito, que es abogado de la gestión anterior, y él me decía que es la primera instancia, todavía falta que se resuelva de manera definitiva. De hecho, hablando con funcionarios del gobierno municipal actual, nos decían que la idea es que esto siga y apelarlo, digamos, no que quede acá. A ver, en términos procesales lo que hace falta es que el fiscal coordinador, que es Lisandro Verán, dé su venia, por así decirlo, del archivo que dispuso el fiscal Gutiérrez. Yo honestamente creo que es una cuestión de cuasi mero trámite, sobre todo por la solvencia que tiene la disposición de archivo de Gutiérrez, por la cantidad de evidencia que se produjo, porque la realidad es que más allá de que no hubo una imputación formal, se desplegó una investigación penal preparatoria, no te digo extensa temporalmente porque no tardó tanto tiempo, pero sí fue intensa en términos de elementos que fueron reproduciéndose. Por un lado pasaron muchas testimoniales de distintas personas, por otra parte hubo una agregación por parte del doctor Britos y mía de conversaciones de WhatsApp para dilucidar un poco o para reconstruir un poco cómo fueron los hechos, pero la realidad es que toda esa evidencia en su conjunto hace que la disposición de archivos sea bastante sólida, por lo cual honestamente creo que no va a haber cambios en esa disposición. Uh-huh. Ahora, vos, digamos, el objetivo tuyo como abogado de la empresa o el papel tuyo y de la empresa, ¿cuál fue? Porque pienso en que nunca se puso en tela de juicio qué es lo que había hecho la empresa, ¿no? Siempre fue como una discusión entre la gestión actual y la saliente de, no sé, diste por finalizada una obra que no estaba lista, pagaste por el tanque o no se sabía en realidad si se había pagado o no por algo, si se había hecho o no, digamos, el rol tuyo o el papel de la empresa, ¿cuál fue? No, a ver, la empresa fue denunciada al igual que los está bien. funcionarios. Lo que pasa es que, por supuesto, estamos ante una situación de que se trata de una empresa, de una persona jurídica y no de una persona física, por lo cual a quien se trae al proceso penal es al titular a los efectos de personificar a la empresa, pero sí, en términos procesales estuvo igual de denunciado, por así decirlo, está bien, que el resto de las personas, por lo cual el compromiso y la participación en la investigación fue básicamente a la par del resto de los denunciados, digamos. Ajá, y que ayer Britos nos decía que fue importante, y vos también lo mencionabas, el tema de los audios. ¿Cuán importante fue esos audios que alguien de los equipos técnicos de la actual gestión le mandaron a García, que es uno de los acusados, diciéndole, bueno, lo que ya escuchamos todos, esto de que era mejor no subirlo, que si podían hablar con la empresa, ¿qué peso tuvo eso? Mirá, a eso te lo voy a dividir en dos, porque por un lado tenemos esas conversaciones
que se hicieron, bueno, más que conocidas, entre el señor García y el señor Carraza. Esas conversaciones las aportó el doctor Víctor Vivirué a la investigación y entiendo yo que arrojaron luz sobre lo acontecido previo al cambio de gestión. Posteriormente, nosotros hicimos un aporte al legajo fiscal acompañando una serie de conversaciones de WhatsApp que involucró a varios funcionarios de la actual gestión, que a mi entender lo que hizo fue arrojar luz, pero en lo que aconteció ya asumida la nueva gestión. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que nosotros demostramos con esa evidencia fue la cantidad de intentos infructuosos por parte de la empresa de tomar contacto con la actual gestión a fin de finalizar la obra. Básicamente es una persecución que hizo la empresa, persiguiendo primero a un funcionario, después al otro, era un teléfono descompuesto, no recibía respuesta, o en el mejor de los casos era una respuesta evasiva, pero en honor a la verdad, lo que hizo esa evidencia fue, bueno, demostrar básicamente, y en relación a mi cliente, que siempre tuvo, por un lado, la intención de culminar con la obra, y por el otro, que entiendo que es de lo más importante, que jamás tuvo siquiera un intento de exigir el cobro de lo que faltaba hacer. Por lo cual, en resumidas cuentas, entiendo que sí, más allá de que, como te decía anteriormente, hubo varias testimoniales que pasaron por la IPP, también es cierto que con el acompañamiento de, por un lado, las conversaciones del doctor Britos y las mías, lo que se logró fue básicamente reconstruir lo que se denomina la verdad histórica de cómo acontecieron los hechos en realidad. Luciano, buenos días. Camila te saluda. ¿Cómo estás? Hola Camila, ¿cómo andás? Todo bien. Luciano, quería preguntarte entonces a raíz de esto que nos comentabas. La empresa no recibió el pago para la colocación del tanque en su momento por la administración anterior y ahora cuando se colocó, ¿eso lo abonó la actual gestión municipal? Ahí también estamos un poquito perdidos. Mira, eso, respecto a la primera parte, la respuesta es contundente y es que no, porque la anterior gestión no tuvo ni la voluntad de pago, ni tampoco la empresa tuvo la voluntad de cobro. Es decir, a nadie se le cruzó por la cabeza realmente que se podía llegar a cobrar lo que se denomina la última etapa de la colocación del tanque de agua, etcétera. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, déjame hacerte una acotación, que es la siguiente. Y viene en línea con lo que les decía anteriormente respecto de los reiterados intentos por parte de la empresa de colocar el tanque. La realidad es que, por un lado, teníamos a un municipio con negativas o silencios constantes. Eso hablás a partir, perdóname Luciano, para que quede claro, eso lo marcás a partir del cambio de gestión. Exactamente, exactamente. A partir del cambio de gestión, de hecho, no tengo los papeles a mano, pero los intentos por parte de mi cliente de contactarse con funcionarios del municipio fue a partir del 16, pero creería que el primer día de asumida la nueva gestión. Pero lo más loco de todo fue que, pese a esa falta de respuesta, después el municipio intimó a la empresa para que finalice la obra, lo cual llama poderosamente la atención, porque por un lado la empresa demostraba la voluntad, insistente por cierto, de llevar a cabo la colocación, no le respondían y después le llega una carta de documento. Y fundamentalmente, la voluntad de la empresa de colocar el tanque de agua se sustenta ni más ni menos que en el espíritu empresarial, que es el siguiente: quiero hacer el trabajo para poder cobrarlo, y listo. Porque además, otra cosa, está la cuestión pecuniaria de la operación. ¿Por qué? Porque los números quedaron congelados a lo que era el año pasado. Con toda la inflación que hubo, obviamente que aquel monto, que honestamente no lo recuerdo con detalle, pero había sufrido un deterioro considerable. Eso alarmaba a la empresa porque, como toda empresa, lo que quiere es que los números salgan
favorables a fin de mes, digamos. Ujú. Pero bueno, la realidad es que finalmente, a raíz de aquella intimación, obviamente que la respuesta por parte de la empresa fue instantánea, fijando fecha, es decir, le llegó la carta de documento del municipio diciendo, termine el tanque de agua, dale, por favor, te mando una carta de documento, la semana que viene estoy ahí, fue la respuesta. Fueron, lo colocaron, y entiendo yo, pero no me consta, considerando que lo único que hice yo fue abordar la parte penal del inconveniente, que habrá quedado habilitado el pago, y desconozco si la empresa ejercerá alguna acción extra penal a los efectos de que se la compense por ese deterioro del paso del tiempo, digamos. Ujú. Estás escuchando a Luciano Legascue, que es abogado de Metalúrgica DA, que es la empresa que estuvo al frente de la colocación del ya famoso tanque aquí en la ciudad del Parque Industrial Seco. Vos decías recién que había insistentes intentos por comunicarse con funcionarios del municipio. En uno de los audios que nosotros escuchamos y que Carraza le manda a García, él le pide el contacto de la empresa, le dice que se quiere contactar con ustedes. ¿Nunca se dio esa reunión? No, igualmente te divido esos dos elementos de evidencia. Por un lado, están las conversaciones de Carraza con García, pero yo hago alusión a las conversaciones que tuvo la empresa con la actual gestión, ya cambiado la gestión actual es decir, ya operando la actual gestión del municipio. Y acá Sebastián, déjame hacerte una pequeña operación, y es la siguiente. Cuando en la IPP se llevó a cabo las testimoniales, fue el jefe de gabinete a declarar. Sí. El jefe de gabinete dejó posturas bastante contundentes respecto de cómo fue, por parte de la actual gestión, los primeros momentos en los que se hicieron cargo, sobre todo de lo que conocemos como obra pública. ¿Por qué lo digo? Porque vos me preguntás sobre intentos a la inversa, digamos, de la actual gestión de contactarse con la empresa. Sí. Bueno, el jefe de gabinete fue contundente al manifestar que cuando asumieron, llevaron a cabo una suerte de plan que él denominó neutralización de la obra pública. Cuando nos dio detalles de eso, nos dijo que básicamente consistía en lo siguiente: era poner freno de mano, hacer un parate con la obra pública, ver el estado de situación y sobre todas las cosas contactarse con la empresa prestataria de esa obra pública. Sin embargo, cuando se le preguntó si había tomado contacto con la empresa de San Jorge, su respuesta fue que no. Y peor aún, cuando se le consultó sobre el resto de los contactos que intentó mi cliente con distintos funcionarios del municipio, si el jefe de gabinete estaba al tanto de esos intentos, su respuesta fue que no lo sabía. Y sin embargo, fue categórico, lo cual es de toda obviedad, si uno tiene en cuenta el organigrama municipal, que por su calidad de jefe de gabinete, él detenta un nivel de jerarquía absolutamente superior a aquellos funcionarios con los que la empresa se contactó. Por lo cual también tenés un teléfono descompuesto, llámalo como quieras, pero una falta de comunicación, porque por un lado tenés un funcionario que te mete una denuncia, pero otro funcionario que está en la oficina contigua, que no le responde el teléfono a la empresa que quiere terminar la obra, digamos. Bastante disparatado. ¿El vínculo de ustedes con esta gestión era con qué funcionario? Con varios. Con esta gestión, los primeros intentos fueron, no te quiero mentir con la cronología, pero se intentó tomar contacto con Olalde, con Koch, con Miño, y me está faltando alguno más, que no en este momento lo tengo el legajo a mano para comunicártelo. Vos decís se intentó porque insistís en que nunca se logró esa comunicación. De algunos funcionarios sí se recibieron respuestas, evasivas, por cierto, de, bueno, yo no soy quien te tiene que responder, habla con tal, toma el número, o dame 15 días si te respondo, o lo que fuera. Otros funcionarios directamente, básicamente clavaron el visto, digamos. Pero lo que quiero remarcar es que, lo que te decía anteriormente,
es un poco extraño que en un municipio, bueno, no haya una comunicación, y tampoco con Carrasa, que Carrasa, si bien Garro detenta la calidad de jefe de gabinete, Carrasa era el titular de no recuerdo el nombre técnico, pero de la unidad encargada, es decir, que tenía a su cargo la obra pública y todo lo concerniente al Parque Industrial Seco. Y él tampoco sabía de los intentos de comunicación por parte de la empresa. Por lo cual, como te decía anteriormente, bueno... Hablá de Luciano. Vos decís, Luciano ¿Sí? No sabía. Pero ¿y vos qué pensás que, digamos, a ver, para ir pasando en limpio? Vos decís, nosotros llegamos a hablar con algunos funcionarios y no nos contestaban con evasivas. Vos lo que decís es que ninguno de esos funcionarios le reportó al jefe de gabinete decir, che, ¿está llamando la empresa para colocar el tanque? No lo dije yo, lo dijo el jefe de gabinete cuando se le preguntó en su testimonial si estaba al tanto de los intentos de comunicación, y su respuesta fue que no. También, insisto, está en todo su derecho, pero también fue categórico en manifestar otras cuestiones tales, como por ejemplo, que el tanque de agua y el Parque Industrial Seco no formaban parte de la agenda política, por lo cual no había un interés. Yo creo, y esto no lo digo como abogado, lo digo como un ciudadano más, entiendo que una gestión está en todo su derecho de sentar prioridades y de sentar una agenda pública. Pero bueno, mi trabajo, mi labor fue intervenir en un proceso penal, y cuando uno ve todas estas inconsistencias, bueno, se cae de maduro que, de mínima, como nos enteramos ayer, que la eventual existencia delictiva es nula, sobre todo porque esto ya es una cuestión más técnica, pero el tipo penal seleccionado en la denuncia, que es el artículo 292, requiere un dolo, requiere un perjuicio, requiere al menos una potencialidad de que se genere realmente un perjuicio, en este caso puntual, a las arcas del Estado y demás. Cuestión que a la legua se observaba que eso no ocurría. Luciano, vos hace un ratito planteabas que como toda empresa en la Argentina tiene la urgencia de cobrar en un país con los niveles de inflación que hay. Bueno, de hecho, en lo que va del año tenés una inflación acumulada arriba del 100%, y de hecho los primeros meses del año, bueno, ya venía siendo muy alta, y los primeros meses del año se disparó todavía más. ¿Ustedes o la empresa siente un perjuicio en eso y puede accionar contra el municipio? Mira, el perjuicio está claro, porque el deterioro, tal como vos lo mencionás, es notable, pecuniario, digamos. Además, te hago una pequeña acotación. La empresa no es que participó de esta licitación como una aventurilla y resultó adjudicataria. La empresa se dedica a esto, es decir, recorre el país entero participando, interviniendo en licitaciones y llevando a cabo obras públicas en distintos municipios de todos los colores políticos que te puedas imaginar. De hecho, su primera intervención conmigo fue rara, porque ellos, cuando me comentaron sobre la citación, ellos no entendían, ellos creían que era una cuestión cuasi administrativa para poder hacer la obra y cobrar, digamos. Imagínate lo que es la óptica de un empresario que constantemente estuvo viendo eso. Siempre tuvo como norte hacer la obra y cobrarla. Ahora bien, si accionarán por el perjuicio ocasionado, lo desconozco, tampoco es mi rama del derecho, por lo cual entiendo que, al menos en principio, yo lo intervendría en esas gestiones, digamos. Uh-huh. Vos decís, y con esto no sé si Cami tiene alguna más, pero te liberamos. Vos decías recién que ahora esto pasa a manos del fiscal Verán, ¿es así? Y vos lo que planteás es que debería resolverse rápidamente y ya no quedaría otra instancia. A ver, rápidamente no lo sé, porque bueno, eso también es otra cuestión. Como todo organismo del Estado, a veces los recursos son un poco escasos y quizás lleve su tiempo para que el fiscal coordinador se exprese sobre el pedido de archivo. Sobre la disposición del archivo. Lo que yo sí entiendo es que, atento a la contundencia, es decir,
por lo general, en la diaria, una denuncia se archiva cuando es evidente, cuando es inverosímil el relato y cuando hay dos elementos de evidencia que denotan esa inconsistencia. En este caso, y acá debo reconocer que el fiscal Gutiérrez tuvo una participación enérgica en la investigación, llevó a cabo un total, no te quiero mentir, pero de no menos de 6 testimoniales, más oficios, más pedidos de informes, más estudios de constancias administrativas, más toda la evidencia que hemos aportado junto con el doctor Britos a la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Entiendo yo que estamos frente a un archivo bastante consistente y que honestamente no resiste el menor análisis tendiente a tratar de revertirlo. Bueno, el tiempo dispondrá, pero honestamente insisto en que no creo que esto pueda tomar un viraje, porque hay faltantes referidos al tipo penal, por lo cual eso te lleva a hablar de una atipicidad latente de la situación. Está claro que en los términos técnico-penales no hay delito, por lo cual insisto que no creería que esto va a ser avalado y que el archivo ya será un hecho irrefutable. Luciano Legascue, abogado de Metalúrgica D.A., la empresa que estuvo al frente de la colocación del tanque que generó la denuncia en la justicia de esta gestión a la anterior, habló con nosotros. Gracias, Luciano, por el tiempo. Un abrazo. Por favor, un abrazo grande, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, cortamos las noticias porque teníamos la nota con él respecto al tema. No descarta que haya una acción de la empresa contra el municipio por el perjuicio generado por la demora que se dio a partir de esta polémica. Claro, por el desgaste, lo que decía el abogado es que se había pasado un monto de dinero para hacer esta colocación y que obviamente por retardarse la colocación se erosionó ese monto en términos reales, ¿no? Sí. Así que esa podría ser, si es que la empresa tiene ganas de hacerlo, el abogado que nos decía no es mi rama del derecho, podría, iniciar acciones contra el municipio por estas cuestiones, ¿no? Por la pérdida adquisitiva, por la demora, que según lo que dijo el abogado, era una demora como intencional porque la empresa quería hacer las tareas y terminarlo y cobrar, que eso, bueno, lo veremos después. Y esta cuestión, ¿no?, que dejó bien establecido que no se le pagó a la empresa antes. Sí, lo que dice es, no había ni voluntad de pago por parte de la gestión Piaggio, ni voluntad de cobro por parte de la empresa porque el trabajo no estaba hecho. O sea que después se terminó pagando a la empresa con los montos fijos ya de antemano en la licitación que se ganó. Bueno.